Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Lumen Podcast, el lugar donde pretendemos acercarles información de personas que han logrado encontrar el éxito, sea el éxito cualquiera para esas personas, y que compartan su experiencia y muchas veces nos pongamos vulnerables para contarle a la gente algunas cosas que nos ayudaron o que aprendimos y que eso ayude a crecer a estas personas, ¿verdad? El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Carla Jacinto, es activista, sobreviviente y conferencista internacional contra la trata de personas. Para que sepan, la trata de personas, comercio de personas o tráfico humano es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Gran parte del tráfico humano se realiza con fines comerciales y en la clandestinidad. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Carla. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Joaquín. Estoy muy emocionada por este espacio que me brindan y la verdad es que compartir mi historia siempre ha sido un reto para mí, no nada más platicar la historia que me ha pasado trágica, sino también cómo he podido salir adelante a pesar de esta gran problemática que hoy conocemos como la trata de personas. Excelente. Cuéntanos un poco de algo que te haya marcado en tu niñez, en tu niñez. En mi niñez depende, o sea, si es algo bueno o si es algo malo. En algo bueno te podría decir que tenía muchos sueños y anhelos que quería yo cumplir en todos los aspectos de mi vida. Sin embargo, desde muy pequeña, el dolor, el llanto y pues sueños rotos abarcaron realmente esta parte de mi vida. Desde muy chica sufrí abusos de toda clase y para mí fue difícil tener una niñez. Claro. Cuéntanos un poco de eso, de los abusos. ¿Cómo comenzó? ¿Recuerdas? ¿Tienes memoria? Sí, desde muy pequeña sufrí abusos por parte de un familiar. Desgraciadamente, los abusos sexuales se dan por personas muy, muy cercanas. En este caso fue, desde los 5 años fui abusada sexualmente. Base a eso, pues viví en un entorno violento, tanto con mamá, con hermanos. Pero esto venía mucho en el tema de los patrones, o sea, quiere decir que mi mamá también sufrió violencia y base a eso nos educó de la misma manera. Y después de ahí, pues de los 5 a los 12, se vivió una agresión constante hasta que crezco y pues empecé a vivir, pues más allá de vivir, pues empecé a ser muy agresiva, tenía muy pocos amigos, básicamente quería ser libre en muchos aspectos, siempre soñé con esos cuentos de hadas que te contaban, ¿no? En la escuela o los cuentos de Cenicienta o Blancanieves. Para mí era muy agradable incluso leerlos porque decían, vas a tener un final feliz, ¿no? Siempre dice en los cuentos de hadas y vivieran felices para siempre. Para mí, ese sueño era lo más grande de la vida desde hasta hoy, creo que siempre he buscado esa felicidad, pero cuando era niña quería tener un esposo, un castillo enorme, ¿no? Quería tener una casa enorme, perritos, hijos, donde no hubiera la violencia que estaba viviendo en ese momento. Sin embargo, a los 12 años pues me pasa algo donde según yo encontré a ese príncipe azul, que solo bastó una semana para que él me captara, me enganchara y me convenciera de salirme de mi casa, ¿no? A él lo conozco aquí en la Ciudad de México, a los 12 años. Él me empieza a hacer una serie, pues empezamos a platicar, lo conozco aquí amenamente, donde pues él me empieza a preguntar cómo te llamas, cuántos años tienes, como toda una conversación como tú y yo normal. Ujú. Base a eso, pues él me empieza pues a platicar sobre su familia, qué es lo que pasaba en su entorno familiar. A él también lo golpeaban, a él también lo hacían trabajar desde muy pequeño para poder ayudar a sus padres. Y más que el miedo que me daba, me empecé como Encontrar ese cosas en clic. común. Exactamente. Y muchos niños y niñas pasan por eso. Yo creo que a veces no pensamos de las personas que vemos de, "Ay, no va a pasar nada, le puedo contar, al fin no lo voy a ver nunca jamás en mi vida".
Y obviamente, en ese entonces te estoy hablando de hace como 20 años aproximadamente. Antes las niñas éramos muy señaladas en el tema del abuso sexual, entonces muchas mujeres y muchas niñas no hablaban de ese tema porque era el tú incitaste, tú provocaste, tú le dijiste que sí, ¿no? Entonces éramos muy señaladas y por ende no, nunca hablaba de mi abuso. Sin embargo, cuando él me platica toda su experiencia, empezó a compaginar y digo, wow, una persona que ha pasado lo mismo que yo, esto es impresionante. Le empiezo a contar todo lo que me había pasado, me empieza a decir, yo te entiendo, yo te comprendo, yo sé lo que has pasado. Y empezamos como, no sé si en algún momento, si alguien me está escuchando, alguien ha sentido mariposas en la panza por la conexión de gustos, ¿no? De Claro, ver a alguien que te gusta. Entonces en ese momento empecé a sentir eso, atracción, y me gustaba mucho cómo me estaba sobrellevando la atención que él me estaba dando, ¿no? claro. Ya Entonces, tenía este señor. él, me enteré después, él tenía, bueno, cuando lo conozco todavía no sabía, pero después me dijo que tenía 10 años más que yo, o sea, yo tenía 12 y él tenía 22 años. O sea, Ok. imagínate, ¿no? Aparte, los tratantes tienen un verbo sumamente capaz de convencerte enseguida. O sea, si a un niño se lo roban regalándole un dulce en menos de 16 segundos o 60 segundos, en menos de un minuto, imagínate a una joven o a un joven que tiene necesidad y es vulnerable por las necesidades que tiene en casa, ¿no? Se hace atención, se hace amor, se hace dinero, sea escolaridad, sea trabajo, sea sueños diferentes, ¿no? En mi caso, lo que yo tenía, cuál era mi vulnerabilidad, era la atención en casa, el amor, el afecto que me faltaba en casa. Él empezó a decirme que era de Puebla, él empezó a decirme que había un lugar maravilloso, que si quería salir con él. Al principio le dije que no, pero luego me empezó como a insistir esa parte donde, tráete unas amigas, no te va a pasar nada, es para que tengas confianza, nos vamos a ir en un carro, súper guau, tú tranquila, no va a pasar nada. Y yo así de, no, pues es que realmente no me junto con niñas. Siempre me junté, yo era como la cabecita de los niños, no sé cómo lo digan en Guatemala, pero aquí lo dicen como marimacha, ¿no? Como eres Se una dice aquí niña, igual. niño. Sí. Entonces, pues yo le comentaba que tenía muchos amigos, pero que tenía dos en común, ¿no? O sea, que si quería que podíamos invitarlos a ellos dos. Me dijo, no, ¿sabes qué? Necesito que sean niñas y que vamos y que esto y que el otro. Y le dije, no, ¿sabes qué? Es que no, te acabo de contar mi historia, le conté la historia, pues todo lo que pasaba con mi mamá, con mi familia. Y le dije, ¿sabes qué? No. Entonces, de repente, como niña de 12 años, me gustó ese príncipe azul que en ese momento había reflejado en mi mente, en mi cabeza, y yo me hice la película al principio. Le di mi teléfono y él me dio el suyo. Entonces, por curiosidad, después de una semana yo le marco, pero no contestándole, él me regresa la llamada después de 5 minutos. Entonces, la emoción que yo tenía en ese momento es como cuando te regalan algo y estás muy ansioso, muy feliz. Sentí ese sentimiento en ese momento que me habla y me dice, hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Sabes? Las palabras correctas que yo quería escuchar en ese momento que me dijera, sí, te quiero ver, y yo sí, ¿a dónde, cuándo, a qué horas, no? Entonces Claro, nos y también volvimos, bien dicen que el mejor regalo que una persona le puede dar a otra es atención, ¿verdad? Atención sí, no dividida, ¿verdad? El estar uno ahí pendiente, el conversar, el escucharte, cuéntame más, ¿verdad? Y todo eso que a lo mejor no lo habías experimentado y claro, eso te engancha, ¿no? sí, y aparte, sabes, también era la emoción de saber que había encontrado a la persona correcta en el momento correcto, ¿sabes? Me sentí muy, muy cómoda, incluso platicando con él, incluso hablando de cosas que incluso yo no sabía. Te digo, estas personas están conectadas con muchísimas cosas, o sea, pueden aprender desde cómo leer una Biblia, hablarte de los versículos, ¿no?
cómo ser los mejores pastores, porque si bien los pastores tienen pues esa plenitud, esa paz, esa facilidad de convencer a alguien, ahora imagínate una persona que sabe tanto de política, de sentimientos, de psicología, ¿no? Emocionalmente hablando, todo lo que tú quieras escuchar y todo lo que tú necesites en ese momento, el tratante lo va a detectar y te va a decir, ah, tú necesitas esto, ¿no? Tú necesitas amor y cariño, es lo que yo te puedo ofrecer en este momento, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que me ofreció y base a eso en una semana me sacó de mi casa. Fuimos a Puebla, me llevó de hecho, pero realmente no llegamos a Puebla. Me enseñó lujos en la primera semana. Me enseñó un carro deportivo, quemacocos, asientos de piel. Encontramos a su familia, más bien a sus primos, pero sus primos pues ya eran parte de, ¿no? De la mentira que él ya estaba acumulando, ¿no? Y que pues Participaban juntos en el tema, digamos. sí, era una red familiar que literalmente se dedicaba a eso, mamá, papá, hermanos, primos, ¿no? Toda la familia se dedicaba a eso y pues todo el mundo era partícipe de esta parte. E incluso ellos comentaban que pues él se quería casar conmigo, quería tener una familia, quería hacer todo lo que yo estaba soñando, ¿no? Bueno, de repente pues era nada más la mentira y ese mismo día me pide matrimonio, ¿no? Imagínate, yo niña, ¿no? Con diferentes personas, con miedo, pero a su vez con confianza porque ellos me decían, nosotros no somos malos, si nosotros fuéramos malos ya te hubiéramos violado y tirado por ahí, pero mi primo quiere casarse contigo, quiere hacer una familia contigo. Entonces, cuando sucede eso, pues mi mente de 12 años, ¿no? Con toda la violencia que venía cargando detrás de mí, ¿no? Y toda mi historia, pues precisamente yo lo único que quería era pues una familia. Entonces me quedo, mi mamá me recuerdo mucho que me corre y digo, bueno, pues si de tantas veces que me has corrido y siempre he regresado, ahora hay una persona que siempre me va a cuidar, me va a aceptar, me va a querer. Al día siguiente me fui con él, vivimos 3 meses y en esos 3 meses fueron los mejores 3 meses porque él me vistió, me calzó, me dio afecto, me dio mucho amor, me empezó a enseñar un mundo que literalmente yo no conocía, dinero, carros, viajes, o sea, fajos de dinero así, o sea, no 100, 400 ni 1000 pesos, no, eran fajos de dinero. Y de repente, pues en el transcurso de esos 3 meses, pues yo ya veía cosas diferentes, cosas como que los primos traían diferentes mujeres cada semana, de todos los colores, altas, bajitas, medianas, morenitas, güeras, rubias, pelirrojas, morenas, o sea, de todo. Y en algún momento, en ese transcurso de esos 3 meses, pues le hago la pregunta, ¿no? Curiosidad, más que era curiosidad de por qué tus primos traen diferentes chicas cada semana, ¿no? Y pues él me respondió pues que eran comerciantes porque se supone que toda la familia se dedicaba al comercio. Entonces tú, yo sabemos que es el comercio, pero hay mucha gente que literalmente piensa que el comercio solamente es em, Vender cosas. productos. Ajá, cosas. Entonces, al final del día, me dices que todo el mundo son comerciantes. Y digo, bueno, ajá, pero ¿qué comercian, no? ¿Qué Pues, tiene que ver ¿qué eso comer- con las mujeres? Ajá, Diferente. entonces resulta que me dice la palabra padrote. O sea, aquí en México lo decimos padrote. Y me Como pimp dice, en Estados Unidos, ¿verdad? El padrote. ajá. Entonces, al final, creo que también es John, ¿no? John, los John, algo John. así, Ahora, ¿sí? Entonces, al final me dice, pues, bueno, te voy a decir, ellos se dedican a cuidar a las chicas que se dedican a la prostitución. Y yo me quedé así como, ok, yo conozco a las chicas que tienen faldita, tacones, ¿no? Y mi papá en ese entonces era taxista y luego me llevaba de copiloto, entonces veíamos que en las calles había chicas con faldita, tacones y yo le preguntaba a mi papá, oye papá, ¿por qué están estas chicas aquí? Y pues resulta que pues todo lo que él me contó de que era un trabajo, de que era un esto, el otro, ¿no? Era muy diferente a lo que iba yo a pasar, ¿no? Entonces él me dice, nada más las cuidan y pero tú no te preocupes, tú te vas a casar conmigo, vas a tener una familia conmigo, yo te amo, yo te quiero y yo, wow, toda fascinada, ¿no? De repente, pues pasa que me empieza a decir, ¿sabes qué? Ya no tenemos dinero. O sea, después de los fajotes de dinero que me daba,
ya no había dinero. Y resulta que me dice, ¿sabes qué? Tienes que trabajar. Y yo, ok, mi mamá me hizo muy independiente, entonces de lavar, planchar, hacer de todo un poco. Y no me preocupa si es en una lavandería, en un taller, en una farmacia, en una papelería, pues uno aprende rápido. Pero me dijo, no, pues ¿sabes qué? Nada más te voy a decir cómo poner el condón, cuánto tienes que cobrar, cómo le tienes que hablar al cliente, cuánto esto, cuánto el otro. Y yo me quedé así como de, ¿cómo? ¿No? Porque anteriormente me empezaba a hacer como bromas de qué pasaría si tú pasaras por esto, ta, ta, y luego me empezaba a decir, no, tú te vas a casar conmigo, vamos a hacer una familia. Entonces, como que la bromita estaba ahí en mi Entrando el cabeza y de subconsciente. repente, ajá, me lo avienta así. No le creí, pero al día siguiente me llevan a Puebla, a un prostíbulo de Puebla, que está en el centro de Puebla, y recuerdo que pues entro y había una cortina, las chicas con faldita y tacones, sonriendo, yo con miedo. Ese día más bien no se pudo trabajar porque yo no tenía 18 años y no tenía una credencial de lector, que es el INE, la identificación, que dijera que tenía 18 años. Tenía 12 años en un lugar donde no tendría que estar, ¿no? Y tenías un Solamente mes más o menos, o 2, 3 meses con él. con la persona sí, Sí, pero pues. en ese entonces yo no tenía documentos, o sea, no tenía nada, entonces me falsifican ese documento. O sea, al rato que llegamos, él me dice, ¿sabes qué? Vete a sacar unas fotos infantiles a color, me la traes, ¿no? Entonces llego con la foto a color y al día siguiente ya tenía una identificación con el mismo nombre, con mi misma cara, solamente cambiándole la fecha de nacimiento, que tenía ya 18 años, ¿no? En ese entonces. Entonces, como todavía me creía todo eso del comercio, conocí a una de las chicas de los primos, hasta eso, y resulta que me cayó muy bien, platicamos y el comercio y todo esto, vámonos a Guadalajara. Pues nos fuimos a Guadalajara una tarde, llegamos una noche a Guadalajara y pues llegamos a un tianguis de noche. Entonces mi cabeza dijo, ah, no, sí, de verdad, pues son comerciantes, vamos a vender. Y yo todavía con mi mente de barabara, pásele, pásele por aquí, por allá, productos aquí, aquí, allá. Tu mente Entonces, tratando de encontrarle sentido a lo que estabas viviendo, ¿verdad? Y tratando de dar una razón, una exactamente. explicación a lo que tú estabas experimentando, ¿verdad? Sí, y aparte yo creo que incluso no creía creer lo que estaba pasando, ¿no? En ese momento. Eh, nos hospedamos en un hotel y cuando nos hospedamos en un hotel, al día siguiente me dice, ¿sabes qué? Vístete, cámbiate y vete con la morena que te explique lo que tienes que hacer. Pues ahí empezó mi infierno porque me meten a un cuarto, me sientan en una cama, me cierran la puerta y la morena me explica lo del condón, lo de todo lo que tenía que hacer, los clientes, posesiones, cuánto, desnudos y todo eso. Y para mí dije, no es cierto, ¿cómo crees, no? Al poco rato pues llegan el primo y mi tratante, llegan y nos dejan en una casa de citas. Entonces, mi forma de vestir, pues eran pantalones grandes, en ese entonces me gustaban las playeras, las sudaderas, no sé si te tocó, pues esa parte de que te ponían cuernitos aquí y te hacías una cola, entonces, pues así era una niña que literalmente, pues tenía, yo creo que todo por delante, solamente no tenía una visión. Como muchas personas que en ese entonces sueñan con una casa, con ser arquitectos, que ser esto, que ser esto, yo soñaba con una familia. Entonces, cuando me llevan a esa casa de citas, pues todo eso cambia, mis playeras se vuelven tops, ¿no? Mis pantalones se vuelven faldas, mis tenis se vuelven tacones y de repente mi cabello está corto, me empiezan a maquillar. Entonces, imagínate, llega un punto en el que pues solamente era esa muñeca y ese producto nuevo que podían tocar y agarrar cuantas veces quisieran. Para mí fue difícil porque si ya venía de un abuso sexual con una sola persona, constantemente, ahora eran con diferentes personas siendo abusada más de 30 veces en un solo día. Y lo único que recibí en mi primer día, pues fueron escupitajos, que fue mi primer cliente. Recuerdo que fue un señor ya grande, este, que se empezó como a reír
Ajá. Entonces, abusando de mí, se empezó a reír, me empezó a escupir y me dijo, tú naciste PU y vas a morir PU, ¿no? Entonces, de alguna forma, Ese fue tu primer día. ese fue mi primer día. Entonces, ya después de ahí fueron los clientes constantes. En ese primer día, igual, o sea, agarrándome como quisieran, en el momento que quisieran. Yo solamente fui señalada y ya, ¿no? El que sigue, vaya. Desgraciadamente, cuando termino mi día, pues obviamente llorando, diciendo, ¿no? E intentando cerrar los ojos para que ya terminara todo el proceso, lo único que recibo es lo hiciste bien, mañana lo harás mejor, ¿no? Como que me empezó a golpear el tipo aquí en el hombro, diciéndome, lo hiciste muy bien, mañana lo harás mejor. Ahí entendí que ya no tenía un sentido, literalmente estuve en shock, ¿no? En ese momento. Mis días pasaron como, no sé si has visto como las películas donde pasa una película en cámara rápida, mientras tú sigues parado en ese momento, o sea, no pasa más. Como que Me se iba, sentí así, subía el sol y se caía el sol y otra vez y todos los días repetían. exactamente así. Ujú. Entonces de ahí pues empezaron los golpes, tenía que entregar una cuenta muy, muy grande. Si me faltaban así una cantidad mínima, me golpeaban. Si yo decía algo que no le gustaba, me golpeaban. Si alguien le decía a él que yo estaba sonriendo, que yo estaba platicando con un cliente, me golpeaban. Entonces, prácticamente casi todos los días me golpeaban, pero no eran como los golpes que a veces recibíamos cuando niños, ¿no? Las cachetaditas, un zap en la cabeza, ¿no? No, este hombre era impresionante porque la primera vez que le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí, me quiero ir. Yo agarré mi maletita bien confiada para irme y me agarró de los cabellos, me tiró y recuerdo que los primeros golpes pues me empezó a pegar con la mano, con puño limpio, me pegó con una cadena así de esos de tipo Daddy Yankee. Siempre lo relaciono porque tiene unas cadenotas así enormes los reggaetoneros. Ujú. Me quemó con una plancha y después de eso casi todos los días con palos, con cadenas, con cables, con unas botas tejanas, siempre tenía botas tejanas que tenían este casquillo enfrente. Casi me mata 3 veces, incluso algo que tengo muy marcado de él es la mandíbula. De tanto puño no puedo masticar, así como mucho porque la mandíbula literal como que se me disloca. Entonces, Ya. desgraciadamente no puedo comer casi tanto. Después de eso, pues sí, violencia tras violencia por 4 años que tuve que soportar en diferentes estados de la República Mexicana. Este, y pues yo ya era una mujer que se había convertido solamente en una cosa y no en un alguien, ¿no? O sea, no ni siquiera tenía un nombre propio. Me quitaron hasta el nombre, literalmente, ya Te los quitaron golpes tu ya no lo identidad. hacía. Sí, todo, absolutamente todo, ya no me llamaba Carla. Recuerdo que en ese entonces me decían boquitas por la boca, ajá, y era la más chiquita cuando llegué a los hoteles. Entonces, pues chiquita, ¿no? Me robaron todo lo que me sobraba de lo que soñaba, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues así fueron los 4 años y pues sufrí un aborto, primeramente de gemelos, luego tuve un embarazo que desde mi primer mes de embarazo hasta los 8 meses de embarazo me mantuvieron trabajando y pues fue muy duro estos 4 años. Ujú. 4 años fue que duró. Después del primer día que tú llegaste ahí, ya, digamos, continuaste viviendo con él o ya te quedaste viviendo ahí. No, fíjate que fue como muy extraño porque él sabía el cómo. Primero, los primeros días él me dejaba una semana y una semana estaba, ¿no? De repente ya cuando me empieza a trabajar, casi siempre, y digo casi siempre porque fueron muy pocas las veces que se iba por semana, ¿no? O sea, pero siempre vivió conmigo. O sea, siempre dormía conmigo, siempre vivía conmigo y en todo momento estaba, ¿no? Entonces, ya hasta el último de los años, conocí a otras personas que fueron también víctimas de esta persona. Ujú. Ya. Y estaban en la misma situación.
Sí, nada más que pues ellas ya, aquí en el tema de trata de personas, en el tema de la explotación sexual, se rigen como tipo jerarquías, o sea, niveles, ¿no? Cuando tú eres víctima, pues estás hasta aquí abajo, ¿no? Cuando tú ya te vuelves victimaria, empiezas a escalar, 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 ¿no? Tú tienes que enseñarle a las niñas que lleguen nuevas a aprender lo que tú aprendiste. Mientras tú empieces a enseñarles a las niñas nuevas, pues obviamente pues a ti ya no te va a pasar nada. Entonces, las chicas que ya tienen años, pues ya viven solas, ya no les exigen demasiado dinero, siguen trabajando, pero ya con menos inquietudes, por decirlo así. Ujú. Y Ya eso era lo que iba a pasar conmigo. Ujú, tienen más beneficios, digamos. exactamente. Entonces, como para entender el tiempo, tú empezaste a tener esa experiencia de abuso en casa cuando tenías 5 años y luego cuando tienes 12 años decides irte de tu casa porque conociste a alguien que se hizo pasar por el príncipe azul, ¿verdad? Y estuviste durante 4 años viviendo esa experiencia de trata, ¿verdad? De los 12 a los 16. Ujú. De los 12 a los 16 años viví explotación sexual. ¿Qué experiencia o qué porcentaje de personas más bien tienen esa oportunidad, digamos, de haber logrado salir de la explotación sexual? Pues mira, mm, existen estadísticas, por ejemplo, imagínate, este tema que es global, desaparecen más de 50 millones o de 125 millones de niñas y niños en todo el mundo, ¿no? Hay Wow. dos estadísticas, 50 millones en el mundo, o sea, es global, y 125 millones de niñas y niños que desaparecen y que están relacionados con los 11 temas de trata de personas, o sea, explotación sexual, pornografía infantil, trabajos forzados, matrimonios forzados, o sea, todo ese tipo, los 11 tipos de trata de personas. De esos 11 tipos, solamente el 2% sobrevive. O Dos sea, por ciento. muchos ya no, solo el 2%. O sea, y es algo increíble porque, por ejemplo, cuando yo decido querer escaparme, fue por medio de un cliente. Bueno, cuando yo me escapo, literalmente, imagínate que una persona que siempre me alentó pues a ser diferente, a ver otra expectativa de la vida, nunca me pagó por sexo, siempre me pagó porque viera otras cosas, otra dimensión de lo que me estaba pasando, si bien mi cuerpo ya estaba acostumbrado, ya estaba normalizado el abuso, ¿no? Los golpes, el maltrato, todo lo habido por haber, ya estaba acostumbrada, incluso llegaba a ya no llorar de los golpes que me daban, ya no lloraba, incluso mis lágrimas ya hasta se habían secado. Entonces, básicamente él me decía muchas veces, oye, pues ¿por qué no te sales? Por qué no ves más allá? Yo sé que tienes una gran persona dentro de ti, yo sé que puedes hacer grandes cosas, yo sé que puedes esto y el otro, y yo le decía, es que no, o sea, yo recuerdo que me habían dicho, naciste PU y vas a morir PU. Entonces, Fue tanto algo que se esa, te grabó, esa información, exactamente, ¿verdad? sí, y era algo impresionante porque en realidad el cuerpo se acostumbra a toda la violencia. Entonces, si tú ves a una persona que ya no corre, que ya no esto, que tú la ves en la calle, primeramente una es porque están siendo amenazadas, ¿no? Y yo le decía, es que yo no puedo irme porque antes no tenía una hija y me amenazaban con mi familia, ¿no? Con una foto de mi mamá, el plomazo en la cabeza, siempre me ponían la pistola en la cabeza y me decía, si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, la primera que se va a ser tu mamá. Luego Wow. me embarazan y de repente ya no era la familia, ya era mi propia hija. Entonces otra vez la pistola en la cabeza y yo nada más te digo que si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, la primera que se va a ser tu hija, ¿no? Entonces, imagínate la manipulación psicológica que tenía en tu cabeza de yo no sé si creerte o no creerte y prefiero quedarme en el lugar donde estoy para que no pase nada, ¿no? Claro, Y mejor él no me le decía, muevo, perdóname, mejor no le muevo, mejor sigo como está exactamente. todo y así evito esas cosas negativas. Exactamente. Entonces, al final del día, esta persona que me empezó a meter esa idea de vámonos, vete, tú puedes hacer grandes cosas, era como de no te creo y duró 1 año y medio convenciéndome para que yo me saliera de ahí. O sea, imagínate tanto tiempo el de
ser consistente, decir que tú vales, decir que esto, decir que hasta que le creí, hasta que le dije, bueno, va, ¿no? Me empezó a comprar maletas, me dio una tarjeta de ahorro que le metía dinero, empezó a hacer como una clase de, como acción, tanto mi cliente como para mi tratante, que les conviniera para que yo pudiera salir a desayunar, a comer, pero en ese transcurso de ese tiempo de libertad, ¿no? También teníamos como de, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo que, o sea, como cositas así? Y de repente llegó un punto en el que, desgraciadamente, para poder salir de ahí, tenía que hacer lo mismo que me enseñaban a mí, o sea, enseñarle a una niña menor que yo, enseñarle para poder ganarle la confianza que yo quería ganarle para poder pedirle ir a mi casa un solo día. Le enseñé a esta niña todo lo básico que me habían enseñado a mí, la llevo a un lugar para que también pasara por lo mismo. Desgraciadamente, no, magníficamente más bien, no pasó nada, se escapó la niña. A mí me golpearon ese día, pero no me importó, pero lo que yo quería era ganarle la confianza a esta persona. Entonces, a la semana le dije, oye, ¿sabes qué? Pues ya hice todo lo que me pediste, déjame irme un día a mi casa, por favor, te lo suplico, te lo imploro, ¿qué necesitas tú que yo haga para poder irme solo un día a mi casa? Pues necesito una cantidad exuberante, o sea, una cantidad inimaginable en una sola semana. Wow. Entonces, pues esa semana hablo con mi cliente y le digo, oye, sabes que este tipo me está pidiendo así, así, tanto dinero y la verdad, pues no lo podría ni lograr ni en un mes de trabajo, ¿no? Entonces yo le dije, pues ayúdame. Esa es la oportunidad que hay para poder escaparme. Entonces, de repente, pues llega un punto en el que me da la mitad y yo tuve que hacer la otra mitad, sabiendo pues todo lo aprendido. Y de repente, pues le hablo a esta persona que se llama Gerardo, y le digo, ¿sabes qué? Ya tengo tu dinero, quiero a mi hija, ¿no? Porque al mes que me la quitaron, yo no sabía nada de ella, no sabía cómo había crecido, no sabía si la bañaban, si la cambiaban, si comía, o sea, no sabía nada de ella hasta después de ese año, ¿no? Entonces, cuando me la entregan, me dice, no, espérame, me dice, ya voy con mi hermano y para entregarte a la niña y quiero que el dinero esté literalmente exacto. Pues llega porque él ya no vivía en ese entonces conmigo, porque resulta que tenía un problema entre padrotes y le dieron un tiro en la pierna y se quedó con su mamá. Entonces estuve como 4 meses en sola, trabajando, pero entregando dinero, trabajando y entregando dinero. Y pues llega con el hermano, me entregan a la niña y yo le entrego el dinero, lo cuenta y me empieza a decir, bueno, está todo bien. Me da pues una cantidad mínima, o sea, que te impresionaría si te la digo, O sería sea, una de lo que tú le grosería, diste, él te dio, según él, una como unos propina o cinco algo. pesos, como Oh, $10, más o menos. Y resulta que me da y me dice, yo nada más te voy a decir una cosa, si ustedes se llegan a escapar, van a pasar días, van a pasar semanas, van a pasar meses, van a pasar años, pero de que las encuentro, las encuentro. Y de que las mato, las mato. Y yo, sí, 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 está bien, dame a mi hija, ¿no? Me entrega a mi hija, me da un beso en la boca y se va. Solamente te pido que te cuides. ¿cuánto tiempo me dijiste que Voy, habías dejado de ver a tu hija hasta ese momento? sí, duró un año. Un año. Bueno, la vi en una ocasión, pero como si no la hubiera visto. O sea, fue muy larga desde que nació. A los 3 meses, al mes creo que me la quitan y del mes a los casi un año la tengo porque incluso fue un mes antes que la vi porque cumplió un añito. Entonces le hicieron una fiesta, que el bautizo, porque hasta la bautizaron, porque la mayoría de los tratantes son católicos, ¿no? Hasta eso. Entonces, pues llega un punto en el que pues sí la vi, pero después de eso, al mes, me escapó después de un mes que él cumple un año, septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? No, mes y cachito, porque Ujú. llegué aquí a México el 8 de noviembre del 2008, del 2008. Entonces, este,
Luego, pues obviamente reviso las ventanas y esto, el otro, si ya se fue. Obviamente, pues me ayudaron varias personas, el dueño de una tiendita, donde compraba mis Flanax, me ayudó. La señora que me rentaba, que escuchaba todo el tiempo los golpes, me ayudó. Mi cliente por teléfono, me dije, ¿sabes qué? Yo ya de aquí, patitas, ¿para qué te quiero? Me empezaron a ayudar a recoger lo mayormente que pues se pudo. Cuando veo la cara de mi hija, o sea, no la había destapado porque estaba dormida, pero le abro la cobijita, con todo el dolor de mi corazón, venía con una quemada en la mejilla. O sea, literalmente le dejaron huella, ¿sabes? Claro. El poder de ¿Quién le hace eso a impotencia, una bebé? sí, el poder de impotencia de hacer y de poder salir de ahí en ese momento fue lo más largo que pude. O sea, mis minutos se convirtieron en 20.000 horas porque fue algo muy lento. O sea, yo sentía que yo ya necesitaba una necesidad de irme de ahí y pues agarré todo lo posible. Me ayudaron con un taxi, me taparon, metimos todo en un taxi, me taparon con una cobija. Literal, me sacaron de ese lugar y me llevan a una central de camiones. Ahora, ese 2% lo veía muy lejano, porque las historias que te cuentan las chicas, o sea, si tú ves noticias de dónde, cómo Natalia desapareció y luego la encontraron muerta después de 2 años, 3 años, o Mónica la encontraron en una barranca, una la quemaron, la descuartizaron, esto y el otro. Imagínate mi mente, literalmente, de escuchar las historias de la bajaron del camión, la bajaron del avión, la bajaron de esto. Yo con una niña de 1 año, o sea, mi hija riéndose y yo preocupada. O sea, ¿no? O sea, yo literalmente estaba en un sudor frío, estaba literalmente en shock. Yo, él se dedicaba a la compra y venta de autos también, entonces imagínate cambiar cada rato de auto y yo ver en la ventana, no, es que a lo mejor es él, no, a lo mejor es él, ¿no? Y a lo mejor nos parábamos en un lugar y decía, no, ya me van a bajar. Entonces, llegamos por obra del destino y por obra de Dios, llegamos al lugar. La primera persona que me ve es mi tía, obviamente espantada, no sabía qué hacer conmigo, le cuento mi historia porque ellos no sabían absolutamente nada, solamente en una ocasión les dije que sufría abuso, pero abuso pareja, o sea, Mm. y de repente llegó un punto en el que pues me ve y le cuento a mis hermanos, ¿no? Sabiendo todo este proceso para mí y contarles a ellos es difícil. Y resulta que al día siguiente pues me mandan a una fundación. Caigo en esa fundación, 2 años y medio estuve ahí, donde pues obviamente pues me ayudaron en muchas áreas de mi vida. Primeramente a ser mamá, porque cuando tú llegas de un proceso tan violento, pues literalmente llegas sin querer, ¿no? Sin querer que nadie te ayude, que nadie te toque, te echas la culpa de muchísimas cosas. Todas las Yo quería, protecciones que te has colocado y durante toda la vida. exacto, y luego las personas me ofrecían, te queremos ayudar, sí, pero a cambio de qué, ¿no? O sea, como que ya tenías el Claro. chip. Y cuando toqué fondo, literalmente, pasando como un tiempo, literalmente, este, mi hija estaba llorando mucho, 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 demasiado, y yo no soporté el ruido del llanto de la bebé, ¿no? Les llego a dar una cachetada muy fuerte, entonces ahí me vi reflejada yo siendo el tratante y ella siendo yo. Ahí entendí que tenía que tener un cambio radical. Antes no tomaba terapia porque las psicólogas no estaban preparadas para nosotras. Entonces, imagínate de psicólogas que escuchan abuso, ¿no? Violencia intrafamiliar, o sea, todo por partes, ¿no? Nosotras somos como un combo, nosotras, todos los que hemos sufrido este tema, somos un combo de violencia, ¿no? Entonces hemos pasado por varias cosas: alcoholismo, drogadicción, prostitución, violación, abusos de cualquier tipo. Y las psicólogas me decían, es que yo te entiendo, yo te comprendo, ¿no? Cuando me Mm. decían eso a mí, Claro. yo decía, ¿cómo crees? ¿No? Suena condescendiente, ¿verdad? Que te digan eso. Sí, y resulta que no tomé terapia por mucho tiempo, pero en ese momento que le doy la cachetada a mi hija, dije, no, es que necesito un cambio. Hice una terapia para mí, pedí permiso a la dirección de la fundación. Recuerdo que era podar todo el jardín del refugio y me dieron chance.
Me dieron un espacio de 3 meses donde pude cortar las plantas, escuchar música, yo sola y ser esa parte de pensamiento, qué vas a hacer, que esto, mis compañeras me ayudaron a cuidar a mi hija, ¿no? Esa parte fue muy linda porque fue a una enseñanza donde pude ser parte de mí únicamente para mí, mis pensamientos, el querer saber qué era lo que necesitaba y pues obviamente decidí que necesitaba estar bien para poder cuidar a una niña que dependía de mí, ¿no? Base a eso empecé a estudiar, empecé a terminar cosas, cursos, y de repente cumplo 18 años, casi 19, y doy mi primera conferencia en el tema de trata de personas. Cuando lo decido es que los diputados aquí en nuestro país, pues resulta que no querían ver a las personas físicamente que habían pasado este tema y muchas de nosotras decidimos hablarlo y decir, nadie nos va a limitar para que vean que la trata de personas sí existe y nosotras somos las que hemos pasado este tema. Y desde ahí entendí que ayudar a la prevención del delito para mí era poder hacer un cambio en el mundo. Es un Ujú. propósito de vida, ¿verdad? Exacto. Sí, aparte entendí que también eso le podía pasar a mi hija. Entonces, imagínate hoy en día los jóvenes que bueno, hoy el tema de trata cambia, el enganche cambia. Antes eran flores y chocolates, ¿no? De promesas. Hoy son juegos en línea, hoy son las redes sociales, Jugando ¿no? electrónicos, jueguitos electrónicos en el celular, ¿verdad? Y la persona te va convenciendo Sí, por ahí. exactamente. Hoy están captando a niños para los capos, o sea, para ser guerrilleros, para todo el comen de las drogas, todo eso solamente por juegos en línea. Wow, qué poderoso eso que me dices, ¿verdad? El tema de, te iba a preguntar si habías encontrado algún ángel en tu camino y me acabas de mencionar a muchos, ¿verdad? La gente con quienes hiciste relaciones y quienes quisieron ayudarte para que tú recuperaras esa libertad, ¿verdad? En especial esta persona que te ayudó tanto y luego esa fundación, ¿verdad? Que lograste aprender y crecer a través de ella. Me encantó ver tu experiencia como conferencista internacional y los lugares a donde te ha llevado, era el poder compartir esa experiencia. Vi que has estado en Jordania, en Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? En muchísimos países en donde a lo mejor, tal vez creciendo de niña, no te hubieras imaginado haber visitado, ¿verdad? Pero la oportunidad que has tenido Sí. convirtiendo de alguna manera, este fracaso, ¿verdad? Que experimentaste convertido en algo tan positivo, queriendo estar al servicio de otras personas. Y creo que eso es lo que te llena tanto, ¿verdad? De dar esas charlas, ayudando a una o dos o a 1000 o a 100,000 o a millones de niñas o niños que pasan esas situaciones, ¿verdad? Me parece increíble. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti de ir a otros países, de haber conocido diferentes culturas? Pues inalcanzable en su momento, pero creo que los sueños se pueden ser realidad, o sea, hacerse realidad más bien. Creo que una de las cosas es que nunca pensé llegar tan alto, la verdad, te soy honesta. Jamás pensé que mucha gente escucharía esta parte de la historia, y pues agradecer más bien a todos los espacios, ¿no? Porque básicamente son ustedes los que nos dan ese espacio de ir a otros países, ¿no? Ustedes los comunicadores nos dan esta parte, la gente que confía en el cambio nos da la oportunidad de hacer un cambio real, ¿no? Entonces imagínate que la duquesa de Cornwall me haya dado la mano, la reina de Jordania haya yendo de una foto conmigo, imagínate ser parte de una ley llamada Ley Megan en Estados Unidos, que fui al Congreso de Estados Unidos donde en ese entonces los senadores dijeron que iban a firmar, ¿no? Firmar para esta ley, ley Megan, junto con el presidente Obama. O sea, yo cuando me dijeron, ya firmó el presidente, entonces imagínate la felicidad de poder aportar un poquito de ese granito de arena que tenemos, pues nosotras, ¿no? Nosotros. Entonces, ir a Dubái fue así como de, solamente lo veía pues en la tele, pero después de eso, imagínate llegar a Dubái, llegar a los Emiratos Árabes y decir, hi, my name is Carla, ¿no? Entonces, así como de, hola, yo soy Carla, y que alguien en Dubái conociera mi historia porque lo leyó en las noticias, porque
lo estuvo viendo en YouTube. Para mí fue impresionante saber que hasta Dubái llegué. En la India, no, bueno, la India empezaron a llegarme solicitudes por todos lados, ¿no? Tú, Carla. Entonces, mi historia incluso ya está en diferentes idiomas, o sea, ya lo encuentras como, empiezas a indagar, indagar, indagar y ves que mi voz cambia, ¿no? El idioma cambia, pero lo importante de esto es eh, que a alguien se le quede realmente el tema, que alguien se identifique con todo mi proceso y que pueda decir, oh, sí, este es un poco rojo, oye, esto me puede pasar, oye, este tipo como que me quiere, ajá, porque a lo mejor vi que Carla lo dijo así, así asado y de repente ya es un foco rojo. Entonces, creo que he apoyado y aportado mucho de parte de mi historia. Mucha gente me ha escrito y dice, es que yo fui esto y esto, fui víctima de este delito y gracias a tu voz que escuché en las noticias, en un podcast, en un audio, en un video, pude salir de ahí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sé que esta resiliencia que tengo, ¿no? Ha podido cambiar muchas historias y eso es lo más gratificante que puede haber en el mundo mundial. Es interesantísimo cómo esto es algo que existe todos los días en todos lados y a veces como que optáramos por ignorar, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Ok, sí, eso pasa, ni modo, bueno, a mí no me va a pasar, ¿verdad? O a lo mejor algo por ahí. Pero es algo que pasa en todos lados, en muchos países pasa muchísimo, tal vez en algunos pasa menos. Pero me gusta eso que mencionabas de los focos rojos, ¿verdad? Que son 3 o 5 focos rojos más comunes que las mamás de los niños que están escuchando este podcast o los niños que están escuchando este podcast pueden tener en cuenta. Yo tengo una hija de 15 años, ¿verdad? Entonces me súper interesa como para entender esos focos rojos que puedan decirles, hey, mucha, estén al tiro con este tema porque si escuchan esto, que se prenda la alarma. Bueno, primero decirte que todos los jóvenes tenemos vulnerabilidades. Yo todavía me considero una joven, entonces todos los jóvenes tienen vulnerabilidades tales como hoy todo el mundo quiere lo material. O sea, quieren tener el mejor teléfono, la mejor tableta, la mejor computadora, quieren ser modelos incluso, quieren ser hoy la única carrera que muchos jóvenes quieren ser los mejores influencers. Ajá. Entonces, hoy en día sí te puedo decir que la vulnerabilidad no solamente es tener lo que te falta, sino la necesidad que tiene por tener esa cosa que no tiene, ¿no? Mm, Hoy en día los papás trabajan demasiado y no sabemos ni con quién platican los hijos, ni con quién juegan los hijos, ni con quiénes son las personas que están atrás de esa pantalla, ¿no? Hoy queremos tener 20,000 y 1 millón de amigos por querer ser los más famosos de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todo lo demás, pero no los conocemos. Entonces empezamos incluso a platicar con ellos, nos empezamos a compaginar con las personas y creemos que todas las personas son jóvenes o son chavos buena onda o son mujeres buena onda, pero no es cierto. Hoy es un número impresionante, pero entre Instagram y TikTok ahí se la llevan, ¿no? Son los primeros lugares en enganchar a menores de edad. Hoy los juegos en línea también son el primer lugar entre pedofilia, ¿no? Entre enganchar a niños, como te lo acabo de decir, para el narco, ¿no? Y para la trata de personas. ¿Cómo le podemos hacer? Primero, los papás no pueden ser hijos de los hijos. Digo, los papás no pueden ser amigos de los hijos, primeramente, perdóname. Entonces, ¿cuáles son las primeras cosas que debes? Comunicación. Es algo tan difícil, y digo difícil porque lo vemos muy fácil. Oh, pero yo sí tengo comunicación con mi hijo. El cómo estás, el buenos días, cómo te fue. No, eso no es comunicación. Eso es algo que tienes que hacerlo porque eres su familia. Ajá, eso es responsabilidad. Comunicación es saber con quién platica, con quién juega, darle oportunidad de tiempos, comunícate con él, tener la confianza de indagar estos temas porque son importantes. A veces seguimos con esos temas tabús de, es que si te hablo de sexo es malo, es que si te hablo de la pobreza es malo, es que si te hablo del tema de la trata es malo. ¿Cómo vas a comunicar esta parte? Obviamente con el tema de la prevención. Oye, yo escuché a un niño que desapareció y lo encontraron y como no queremos enseñarle lo más trágico de la vida a nuestros hijos, pues lo sobreprotegemos. Hoy en día, como te dije, es algo global.
más de 50 millones y 150 millones de 125 millones de niñas y niños desaparecen en el mundo. Y ¿y qué hacemos con las fichas de desaparecidos? Claro, ¿Qué hacemos con esa información? Solamente dejamos y decimos no nada, no te estoy enseñando nada. Aprendamos a compartir, enseñémoslos a compartir, enseñémoslos a escuchar, enseñémoslos que la verdad, la vida es diferente allá afuera, que la vida de la puerta para su casa, también adentro, es totalmente diferente. No creamos que no compartiéndoles este tipo de temas, los vamos a hacer diferentes, los vamos a asustar, no los vamos a ayudar, incluso es eso, los vamos a aportar algo diferente para que ellos no puedan caer en este tema que es, pues no solamente en la trata de personas, sino en otro cualquier delito. claro, que se aprovechen de ellos. Fíjate que me vino una historia de una amiga cercana que me compartió que de repente su hija la vio como muy emocionada, era con algo y está así como, qué raro, ¿verdad? ¿Qué tendrá? Y un día la vio que entró al colegio súper contenta, una niña de súper buenas calificaciones, súper buena onda, de amigos, de todo. Y vio que subió corriendo y se metió a la compu y como que ¿verdad? Y tenía curiosidad ella y se acercó y vio la computadora y vio que era exactamente eso, era una persona que la estaba convenciendo, diciéndole que iba a pasar por ella en su carro deportivo, marca tal, ¿verdad? Y ella ya tenía semanas de estar hablando con esta persona, ¿verdad? Y le dio un espanto y claro, pues lograron, gracias a Dios, detener esa conversación y lograr explicarlo, ¿verdad? Pero algo tan sencillo como poder observar a la niña en su comportamiento, ¿verdad? Es un poco ese tema de comunicación. Y los tratantes usan mucho el chantaje emocional. O sea, decirte eso, usan el chantaje. Ellos ven primero la conversación. Cuando tú empiezas un hola, empiezas ya una conversación. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Ya cuando le agarran la confianza al joven o a la joven, lo que empieza a suceder es, pues te cuento esto, te cuento el otro, y empiezan ellos, bueno, es que mi papá nunca está en casa, mi mamá nunca está en casa y tengo la necesidad de platicar con alguien. Entonces empieza una comunicación tan profunda que él empieza a ver esa precisamente la vulnerabilidad, porque quiero decirte algo, esto no solamente le pasa a las mujeres, sino también a los niños. Y los tratantes no solamente son hombres, también son mujeres que enganchan a las niñas y a Que los a veces niños. uno Entonces, pensaría que no, ¿verdad? A veces uno pensaría que solo le pasa a las niñas y que los tratantes solo son hombres. exactamente. Entonces, lo que quiero decir para para los papás, seamos conscientes de lo que pasa en el mundo. Permítanse conocer a sus hijos y los hijos permítanse conocer historias que realmente la pregunta sería que siempre te vas a hacer, esto a mí no me va a pasar, claro que te puede pasar. Todos los jóvenes hoy en día, niñas, niños jóvenes, son víctimas potenciales. ¿Qué quiere decir? Que esto te puede pasar. Tú diciendo, no, jamás yo, mi familia súper rica, no, esto no tiene que ver con nivel, nivel social, no tiene que ver con clase baja, clase media, clase alta, a cualquiera le puede pasar. No importa el color de nuestra piel, no importa el color del cabello, no importa en qué situación estés, a todo mundo le puede pasar. Claro. Fíjate, tan importante era el tema de nosotros, por ejemplo, con nuestra hija, tiene 15 años, ya empieza a ir a algunos repasos, como les decimos en Guatemala, fiestecillas, ¿verdad? De la Mm. edad. Y tenemos como unas reglas que mantenemos siempre, ¿verdad? Uno, no se puede regresar con nadie que no sea un padre o madre de alguna niña que nosotros le autoricemos, ¿verdad? No se puede regresar si alguna de ellas tiene chofer o algo así, no se puede regresar con el chofer de ellas, o sea, tiene que venir con la persona si no es que nosotros vamos por ella. Nosotros generalmente la llevamos o vamos por ella, porque nos gusta ver también cómo regresa, ¿verdad? Y ver que esté bien, que a lo mejor cómo nos platica, qué tal estuvo la noche, ¿verdad? Aunque te digan tres cosas, los 15 años no son fáciles, digamos, es una edad en la que los teens pues se alejan un poquito del core de la familia porque están buscando su independencia. Pero sí, Claro. sí tenemos como esas reglas de, mira, ¿para qué damos oportunidad de mejor, mira, esto así no? El sábado justamente nos hablaron, mira, al final va a traerla el chofer y yo te la llevo, no, mejor vamos nosotros por ella o conseguimos alguna mamá amiga que nos pueda hacer el favor, ¿verdad? Pero es importante tener como que esas reglas que son no negociables para evitar lo más posible cualquier tema, ¿verdad? Incluso tener cuidado también.
con ese tema de, oye, si quieres ir a una fiesta, pásame el contacto, saber conocer a los amigos de tu hija, ¿no? Por ejemplo, en este Sí, caso, a lo mejor también dame la ubicación, el lugar de donde vas a estar, ¿no? Tiempo real, avísame cuando, ¿no? Te voy a estar esperando. A lo mejor a veces es una presión lo que les damos, ¿no? Y, "Ay, es que ya estoy grande, ya no necesito mamá, papá para nada, ¿no? claro, Pero realmente hemos estado, los jóvenes no son conscientes de lo que realmente está pasando. Entonces, ¿cómo hacerlos conscientes? Precisamente tener una palabra no de sobreprotección, sino de cuidado. A veces es difícil para nosotros los padres porque queremos gritarles, es que como cuando te dices, ya deja de brincar porque te vas a caer. Los niños a fuerza se tienen que caer para poder saber que les va a doler, ¿no? Que se va a caer. Pero esto ya no tiene que ser así. Sin embargo, creo que hoy muchos padres, como tú dices, las reglas que son no negociables son las que deberían ahorita reinar en la mayoría de los padres, porque hoy creo que también los padres deben de ser reeducados, de información, de estas situaciones que pasan. Muchas veces dejamos o pensamos que, mi amiga la va a regresar, su mejor amiga la va a regresar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las amigas son las que son las primeras que las dejan, ¿no? De la fiesta, claro. alcoholizadas, esto, el otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el amigo se la llevó y luego ya no la encontraron? ¿Cuántas veces hemos escuchado que por no ir por su hija a la escuela, a la fiesta, al trabajo, han pasado que han desaparecido niñas y niños jóvenes, ¿no? Sí, Entonces, hoy estamos en un mundo en el que tenemos que entender que ya no es una opción el cuidar, sino no debemos de darles esa opción, creo yo. En mi perspectiva y en mi ejemplo, por ejemplo, yo a mi hija, obviamente, ella sabe todo este proceso de cómo pasaron las cosas. Ella sabe cómo se tiene que cuidar, obviamente. Ella sabe a qué horas tiene que llegar. La información es lo que es válido hasta ahorita. Ya de la casa para atrás, de la escuela para adentro, uno no sabe lo que pasa en la escuela, nadie te va a avisar. Pero al final del día es cómo voy a cuidar a mi hijo, a mi hija, cómo puedo darle la información correcta para que esto no suceda. claro. Me encantaría que si tienes algún mensaje a alguna niña que estuviera en una situación así en la que tú viviste, ¿verdad? ¿Qué recomendación le pudieras dar para que ella pueda buscar un mejor futuro? Lo primero es, si alguien me está escuchando y es víctima de algún tipo de delito de violencia, es escucha, puedes tener una vida mejor. A veces pensamos que no tenemos la oportunidad o que no nos merecemos la oportunidad, pero no es cierto. Yo estuve en tu lugar, yo estuve ahí, yo pasé por unas situaciones difíciles igual que tú y lo que te digo es que confía en ti. A veces pensamos que es difícil, pero sí podemos llegar a ser diferentes y podemos tener un mejor futuro. Pensamos también que no podemos denunciar, pero sí podemos denunciar todo este delito. Tenemos miedo, sí, pero va a haber gente que te va a ayudar especializada para poder apoyarte en todos los sentidos. Excelente. ¿Qué crees que haga falta en nuestra sociedad para prevenir En más nues- casos de trata? pues información. Comunicación, awareness, ¿verdad? Que la gente tenga conciencia. Información. Nosotros estamos en el cobante de la prevención. Siempre hay un cambio, va a haber el cambio de gobierno, va a haber cambio de escuela, va a haber, y todo eso lo tenemos que prever nosotras que damos esta información en el tema de la trata de personas. ¿Qué es lo que queremos? Abarcar muchas escuelas, queremos abarcar muchos institutos, queremos abarcar empresas grandes, ¿no? Que se hagan responsables de estos temas. Queremos abarcar el tema de gobierno, porque creo que nuestros policías, primeramente, deben de ser educados de cómo tratar la primera vez a una víctima, ¿no? Cuando esté es rescatada. Después, a los refugios especializados en el tema de trata, también saber que a nosotras, pues, a veces venimos con un buen de cosas y saber cómo pueden ellos también tratar a las víctimas de trata o de cualquier tipo de abuso. Yo creo que la prevención es una de las cosas primordiales que se debe de hacer en todos lados. Hacer campañas, por ejemplo, que es eso también, hacer campañas masivas para saber y dar a conocer estos delitos. Y eso que mencionas, justamente tengo la suerte de tenerte aquí en esta entrevista gracias a la campaña que está pasando en Guatemala con USAID,
¿verdad? Respecto a trata. ¿Qué opinión tienes y qué aportarás tú durante esa campaña? Pues mira, esta campaña que se llama Despierta, este, la verdad es algo que están haciendo increíble, que va a ser algo masivo, precisamente con diferentes personalidades. La campana, es una campanita y luego es una campanita con un corazón en el fondo, que realmente es el corazón azul, que realmente el corazón azul tiene que ver mucho con ese significado porque simboliza la parte humana y el amor y la piedad y la conciencia de ese amor que tienen las víctimas de trata de personas. Queremos tener en la campaña esa protección y la empatía, porque la empatía para muchas víctimas que han sufrido este delito o que son parte de este trabajo y combaten este delito, debemos tener empatía con todas las personas. ¿Qué se quiere lograr con esta campaña? La prevención. Esta campaña quiere decir que vamos a querer que toda la gente literalmente vea que es funcional y que este tema existe, porque a veces pensamos, como te lo dije, pensamos que no existe. ¿Qué queremos lograr? Combatir el tema de la trata de personas. ¿Qué queremos lograr? Cuidar a los niños y a las niñas y a nuestros jóvenes, en todos lados. Entonces, imagínate que esas diferentes personalidades se unan a esta campaña despierta y que toquen esa campana, porque realmente pues el logo es una campana y un corazón en medio. Entonces, que toquen cada uno esa campana y que digan alto a la trata de personas. Despierta, ¿no? Así como el sonido de ya despierta. Literal, este tema existe. Es algo impresionante. Creo que Guatemala está trabajando mucho contra el delito y queremos lograr más, que es lo más importante. Excelente, buenísimo. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Tú te consideras exitosa? Sí, creo que más que exitosa, creo que soy brillante. Hoy tengo un brillo diferente, hoy tengo un brillo que antes no tenía y la verdad es que eh, me considero una persona plena más que exitosa, plena. Tengo un corazón pleno, tengo una familia que amo, que tenemos pleitos como todo mundo, pero tengo una familia que me ama, que me apoya, que me quiere. Una vez me dijeron, ¿tú crees que tu hija está orgullosa de ti? Porque hoy tengo dos hijas y hoy mi hija, la mayor que viene conmigo, tiene 17 años y le pregunté si estaba orgullosa de mí y pues me dijo que sí, y con eso me siento aún más plena, más exitosa, porque sé que todo lo que hago lo hago por ella, principalmente por ella y por mi otra hija, pero creo que esta vida que me ha tocado llevar después de esos 15 años de retos, de estudiar, de crecer, de poder hablar de diferente manera, de que ya no duela, eso me hace plena y que las personas me den la oportunidad de entrar a sus oídos, a su casa, a su corazón, a su mente, a su familia, me hace sentirme aún más plena y hacer acciones que realmente sirva para el combate contra la trata de personas, me es muy, muy importante, precisamente como esta campaña, ¿no? Que hoy me invitan a ser Buenísimo. parte. Entonces, esta campaña espero que sirva mucho, funcione mucho y estoy muy feliz de ser esta, esta parte fundamental de campaña despierta. Una luz que ilumina, claro que sí. Y sí, puede ser que el éxito para ti sea sentirte pleno, que yo creo que esa es una excelente definición de éxito. Y tal como dijiste, pues sí lo eres, porque sí lo sientes, ¿verdad? Eso me encantó. Sí, y ¿Qué? la verdad queremos proteger bueno, más bien quiero proteger sobre todo a esas personas que son menores, que son menores y que puedan darse cuenta que esto les puede pasar y que a mí me pasó y que a ellos les puede pasar. Y qué mejor tener un ejemplo de resiliencia como yo y como todas las personas que van a participar. Hoy tienen una figura magnífica, a Jorge Alfredo Vega López Ujú. que él también va a ser parte de esta gran campaña. Imagínate que él sea también parte, ¿no? Que él es de Guatemala y su historia también importa, también va a ser escuchada. Y pues es un gran poder de nuestra voz, ¿no? Esa es la parte
maravillosa de ser parte de esta campaña. Buenísimo. Que, digamos, lógicamente, como le llaman el estrés postraumático, ¿verdad? Hay ciertos estreses que tenemos cuando hemos recibido algún golpe, cuando han pasado algunas cosas en la vida, puede ser emocional, puede ser físico, puede ser ambos. ¿Qué rituales hace Carla Jacinto hoy en día que le permiten manejar mejor ese estrés postraumático? Híjole, nunca me habían hecho esa gran pregunta, pero creo que he combatido, más bien sería también la depresión. Ujú. Esta parte de la depresión y el estrés, pues no lo puedo pronunciar, pero gracias. Em, este año empecé a tomar terapia después de hace mucho. Y tú dirás, no, es que ya ha trabajado muchísimo, ha combatido muchísimo sus sentimientos emocionales y psicológicos, pero mi pasado siempre va a ser mi presente y mi pasado también va a ser mi futuro. Entonces tuve que aprender a esa parte y, y para mí hoy hacer varias cosas como trabajar, luchar todos los días, tomar terapia para empezar a luchar con muchísimas cosas. Todavía no se hace justicia por parte de las autoridades. Hay un tratante que no está en la cárcel, pero que no ha tenido una sentencia, pero que he aprendido que el tiempo lo cura todo y todas las personas que están en mi entorno pues han hecho todo lo posible porque yo esté bien. Em, y he trabajado mucho en mí, aprender a quererme, amarme tal y como soy. Me gusta mucho la música instrumental, que eso es lo que me ha llevado a tener una calma emocional, y sobre todo tener una familia completa. Ya no necesito pensar en un príncipe azul, sino realmente una estabilidad emocional para que yo le pueda dar estabilidad emocional a mi familia. Eso es lo que hace Carla en este día, trabajar y trabajar, prevenir y prevenir y seguir luchando por los derechos de las niñas y los niños. Excelente. Si pudieras subirte a una máquina del tiempo y regresar 3 minutos al pasado y hablar con Carla de 12 años, ¿verdad? Que estaba iniciando todo ese proceso, o con Carla de 8 años, ¿verdad? O de 5 años. Eh, si te pudieras dar un mensaje al pasado y decirte algo que te ayudara a sobrellevar la vida, a tener algo que te anclara, ¿qué mensaje te darías? Wow, yo creo que el mensaje que me daría es que tuviera cuidado, ¿no? Que, que todo lo que esté pasando, que todo lo que esté pasando en ese momento lo puedo contar, ¿no? A las personas adecuadas. Creo que si me hubiera dado la oportunidad de haber confiado en una sola persona para que esto no sucediera, para que nunca me hubiera encontrado ese príncipe azul, sería la mejor manera de no haber pasado esta parte. Creo que Carla en ese entonces le daría un abrazo enorme y le diría que todo va a estar bien, que eso se escucha como película, pero realmente es, que todo va a estar bien y que debo de ser muy fuerte para lo que viene. Y cuidarse demasiado. Eso sería como si yo retrocedería, porque desgraciadamente el tiempo sería continuo y yo no estaría tanto tiempo en ese momento, entonces solamente le diría eso a Carla en ese momento. Gracias, gracias, Carla. La verdad que muy agradecido con tu entrevista del día de hoy. Me has inspirado, es un regalo para mí haber tenido la oportunidad de entrevistarte. Creo que tienes una historia increíble y muy única que puede ayudar a alumbrar muchos corazones y llevar esa historia de fe y de esperanza a muchas personas que lo necesitan, y también crear esa conciencia para todas las personas que no han experimentado algo así, que existe, ¿verdad? Y que qué podemos hacer para ayudar, ¿verdad? Yo he visto en algunos aeropuertos que hay señales, ¿verdad? De gente que si te está pasando esto, haz esta señal, ¿verdad? Que es como una señal silenciosa, no sé si la conoces. Esta Es esta, ¿no? Que si eres un es, niño y estás en el avión, ¿cuánta gente no ha hecho esta señal? Y entonces traen la seguridad y los liberan,
¿verdad? Entonces, como también tener ese conocimiento, si uno es ciudadano responsable que ve a un niño hacer esa señal, uno poder agarrar y decir, miren, por favor, ayuden a esta persona. Creo que lo que estás haciendo realmente es muy inspirador y por favor no te detengas, que sigas y que cada vez esas audiencias sean mucho mayores. Si tienes algún mensaje final que quieras dar a la audiencia. Pues yo quisiera decir que muchísimas gracias por este espacio y para todos los oyentes, escuchemos más allá de saber la historia, de conocer, escuchemos siempre seamos esas personas que nos demos la oportunidad de escuchar estas historias y poder ser parte del cambio realmente que estamos queriendo para el mundo, para nuestros hijos, para nuestras familias. Muchísimas gracias por invitarme y creo que ha sido una gran entrevista. Te agradezco demasiado y espero que esta entrevista sea un cambio realmente para mejorar a la sociedad. Claro que sí, así será. Ahí lo tienen amigos, otra gran historia de una persona súper inspiradora que nos viene a compartir cómo esta persona le está llevando luz al mundo. Muchísimas gracias, Carla. Nos vemos hasta la próxima. Seguramente te volveremos a invitar en unos meses para que nuevamente nos compartas tu historia y nos puedas contar cómo estás en ese momento y qué nuevas anécdotas te has llevado. No, muchísimas gracias y recuerden que esta campaña de Despierta va a ser un boom en Guatemala y acompáñenos, sigan todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que hagan en Guatemala. Recuerden que es para proteger y accionar a todo Guatemala. Entonces, muchísimas gracias y toquemos la campanita para ser parte de esta gran campaña Despierta. Ahí lo tienen amigos, toquemos la campanita. Gracias y hasta la próxima.